esta computadora. Listo. Ok. Eh, También voy a solicitar es que cuando ingresen se les será a todos. Ujú. Muy bien. Listo. Volviendo acá. Entonces, digamos que en este momento, pues es la última, digamos, sesión del curso y esta sesión, digamos, que tiene que ver un tanto más con pensar en las revistas de alto impacto. Y cuando decimos revistas de alto impacto, pues nos estamos refiriendo a que en el área que es nuestra, digamos que cuando hacíamos la búsqueda en SJR, por el área temática nuestra y nos dábamos cuenta que las revistas se organizan en una jerarquía que en últimas se traduce en una comunidad que vela, digamos, por ese conocimiento que se produce en esa comunidad. Eso significa que cuando encontramos las revistas que están ubicadas dentro de los primeros lugares, pues son las revistas que llamamos revistas de alto impacto porque son altamente citadas y porque además su tasa, digamos, de aceptación es muy baja. Eso significa que, pues, si bien uno dice que también quiero como que lo tengan presente, a veces uno mismo como investigador dice, no, no, yo creo que no tengo un trabajo lo suficientemente potente, ¿no? Como para estar en una de alto impacto. Pero eso no significa que no pueda estar en una Q1. Es decir, las top serían las que están a nivel jerárquico. Pues vamos a mirarlo aquí un momentito. Digamos, si yo, por ejemplo, coloco SJR y en SJR yo quisiera, por ejemplo, mirar los rankings de revistas, pues yo me voy a encontrar con que en ese ranking de revistas, dependiendo del área temática, que yo ubique, pues, tenemos áreas y subáreas. Como de pronto algunos han llegado nuevos, de pronto se están actualizando, pues de pronto es importante que si yo, por ejemplo, tengo un artículo en educación, yo diga, bueno, ¿yo por qué le voy a mandar a una revista de medicina? Debería buscar una, a no ser que mi artículo, que es, puede ser de interés para esta revista, porque es una revista en medicina, pero con un interés de formación médica, por poner un ejemplo. Entonces ahí no puede decir, bueno, tiene sentido. Pero digamos que en este ámbito, pues uno dice, bueno, en un área específica, digamos, envejecimiento. Y lo que decimos entonces es que las revistas que son top son las que se van a ubicar en los primeros lugares. Pero eso no significa que yo no pueda, por ejemplo, publicar mi trabajo en una Q1 eh, más, más ubicada, más lejos, ¿no? Digamos que en esta área temática pues tenemos pocas Q1, pero hay otras áreas temáticas donde hay bastantes Q1. Lo que quiero como primero como hacerles ver que cuando nos referimos a revistas top nos estamos refiriendo a revistas que están ubicadas en los primeros lugares, pero eso no significa que yo no pueda, digamos, pensar en revistas Q1 o revistas Q2 aplicando lo que hemos visto, digamos, en el curso. Porque es importante que ustedes tengan en cuenta esto. Uno, porque cuando lo mandamos a revistas Q3 o Q4, los procesos editoriales son muy similares. Es decir, vamos a tener revisión por pares. Esa revisión por pares nos va a retroalimentar el manuscrito y esa retroalimentación del manuscrito muchas veces es tan exigente o igual de exigente que pasar por una revisión por pares de cuartil 1, cuartil 2. Entonces, sugerencia, digamos, es, bueno, si de pronto mi conocimiento es muy local, está muy dirigido a un público muy específico, ¿cómo puedo transformar el mensaje para que pueda ser entendido por un público más internacional? Porque en últimas, lo cuartil 1 y cuartil 2 es a quién va dirigido el mensaje. Es decir, si es más internacional o es más local. Entonces, en ese orden de ideas, cómo organizamos nuestros manuscritos para que puedan estar allí. Pues con esa salvedad, digamos que la clase de hoy es un poco más como de, bueno, ¿cómo podemos publicar en revistas de alto impacto? Existen algunos mitos al respecto.
Entonces, por ejemplo, el mito número uno es que los editores no tienen tiempo de leer todos los artículos a texto completo. Bueno, pero en realidad, digamos que las revistas de alto impacto tienen alrededor de editores tiempo completo, que lo único que se dedican a hacer a leer artículos científicos. Y eso significa entonces que ellos, pues, de todos los manuscritos que reciben, leen el título, leen el resumen y aquellos que les interesan, que creen que son pertinentes, los van a leer a texto completo, ¿vale? Por eso digamos que si bien un título y un resumen mal hechos no hace que tu artículo se descarte, sí es importante tener presente que es la carta de presentación y por lo tanto, pues invertir un poco de tiempo en qué colocamos en el título y en el resumen, pues es muy importante. Otro mito que puede existir es que para cada revista, ¿no? Yo tengo que entonces hacer un formato específico para esa revista. Y lo que nos vamos a ir encontrando es que casas editoriales van a tratar de favorecer que los autores inclusive puedan presentar una hoja completamente sin formato, pero que se fije exclusivamente en el contenido. Es decir, que esté bien escrito, que esté claro, ¿sí? Pero que la parte de formato de tamaño de letra, la parte de eh, si es Vancouver, si es APA, ese tipo de elementos, digamos un poco más de forma, pasan a un segundo plano. Entonces, en realidad, la mayoría en este momento de revistas nos van a decir, bueno, para nosotros nos ahorras tiempo si lo pones en una formato de revista y para eso veíamos dentro de los, digamos, tips, ¿cierto? Que teníamos, es que muchas de las revistas actualmente pues tienen procesos de transferencia de manuscritos. Eso quiere decir que normalmente el editor que lee tu manuscrito de pronto considera que no es apropiado para esta revista, pero eh, conoce dentro de su misma casa editorial que hay otro editor que puede estar interesado en tu manuscrito. Porque finalmente esto es como una oficina donde en vez de estar reunidos profesores, están reunidos editores. Em, con la posibilidad, digamos, de tener la virtualidad de por medio, es decir, que ustedes están en cualquier parte del mundo en este momento, yo estoy aquí en Cali en este momento, pero podemos tener reuniones editoriales donde decimos, tenemos este artículo va a ser descartado en esta revista, pero tiene una buena calidad, digamos que no se ajusta muy bien a la revista, fue presentado en esta revista y alguno de los editores que está presente dice, envíamelo para darle continuidad. Que finalmente lo que se busca, como decíamos anteriormente, es acelerar el proceso, sobre todo cuando es un proceso de buena ciencia. Entonces, desde esta perspectiva, ustedes pueden preparar manuscritos de forma, digamos, general, ¿cierto? Eh, y esos manuscritos, entonces, una vez que son enviados a la revista normalmente te va a indicar el proceso de transferencia del manuscrito. Entonces, muchas veces, pues, no es un desgaste, digamos, tan excesivo. Otro mito puede ser que cuando nos hacen revisiones los revisores, nos están sugiriendo, por ejemplo, experimentos adicionales, aplicación de procedimientos extra, ¿sí? Dentro de nuestra metodología. La realidad es que nosotros podemos discutir con nuestro editor, es decir, aquel, aquel, porque digamos que es lo importante que ustedes tienen que tener en cuenta, que hay momentos en los que los revisores es como si ellos dijeran, yo quisiera un artículo que tuviera estas cosas o una investigación que fuera de esta forma. Entonces yo tengo que diferenciar la investigación que yo como revisor quiero ver de la investigación que efectivamente fue hecha. Entonces digamos que dentro de las buenas prácticas existe la posibilidad de que nosotros podamos decirle al editor que ese procedimiento, digamos, excede el alcance de nuestro manuscrito, que esa sugerencia que nos está haciendo el revisor de hacer otro análisis adicional, digamos que sería para encontrar otro resultado que nosotros en nuestro estudio no estamos buscando. Entonces, aquí es importante como tener en cuenta que cuando nosotros respondemos, cuando nosotros escribimos a los editores, lo podemos hacer también haciendo la salvedad de aquellas cosas en las cuales eh, entendemos
que hay experimentos que efectivamente son necesarios para soportar nuestras conclusiones, que de pronto, si hay dudas al respecto, pues sí es importante aclararlos, pero que existen otros adicionales que de pronto persiguen distintas conclusiones o distintos resultados que en este momento del estudio nosotros no estamos, no es el alcance, digamos, del artículo reportado. Entonces, eso es importante también que la realidad es que lo pueden hablar con los editores. Mm, otro mito es, es que si no tengo reputación, o sea, nadie me conoce, nunca he publicado, entonces, pues no me van a publicar. Y realmente la realidad es que normalmente ustedes han notado que se hace el asunto de la anonimidad, ¿no? Y es una anonimidad en la que efectivamente lo que se pretende es que se revise, ¿cierto? Es la calidad de la ciencia. Es decir, el hecho de que yo tenga buena reputación no me exime de haber escrito un mal manuscrito. O el hecho de yo no tener reputación no me exime a mí de escribir un excelente manuscrito. O sea, no tiene nada que ver la reputación en el sentido de la buena ciencia. Pues lo que se va a revisar, lo que se va a atender principalmente es esto, ¿no? Y entonces lo que vamos a mirar es qué es eso que se considera buena ciencia. Porque los editores en qué se van a fijar, ¿no? Y aquí es importante que ustedes eso como que se lo graben porque lo van a mirar tanto en una top como en una Q4. Entonces la recomendación que les hago en este momento es, las revistas cada vez están más exigentes, porque salen nuevas revistas todo el tiempo. Eso significa que el comité editorial de la revista, revisores, editores y los demás, digamos, del equipo de trabajo, van a estar interesados en mejorar la reputación de la revista. ¿Y cómo lo hacen? A través de un proceso riguroso de revisión, ¿sí? Eso significa entonces que a veces mito, no lo puse ahí, mito, publicar en Q4 es más fácil que publicar en Q1. Aquí lo importante es que lo que se está revisando es el mensaje. Una Q1 va a verificar qué tanto ese mensaje es generalizable, es decir, qué tanto está dirigido a público internacional, mientras que una Q4 va a estar verificando qué tanto el mensaje es claro para la comunidad específica, puntual, local, ¿vale? Entonces ahí uno diría, se entiende un poco por qué de pronto pensamos que una Q1 requiere un poco más de tamaño de muestra, mientras que una Q4 puede tener un tamaño menor de muestra, ¿sí? Sin embargo, también hay Q1s que están interesadas en estos análisis exploratorios, estos alcances iniciales de nuestras investigaciones, ¿vale? Por eso lo que quiero como que se lleven en la cabeza es siempre apuntar a Q1, Q2, porque el proceso editorial que vamos a revisar es un proceso riguroso en todo sentido. Entonces es muy triste cuando ustedes envían a una Q4 y están haciendo el proceso de revisión por pares y es tan exigente, igual de exigente, que una Q1. Entonces uno dice, bueno, pues más bien lo mando a una Q1 que si me dicen que no, pues, ¿qué hago? Ya vimos qué hacemos cuando nos dicen que no. Entonces, por ejemplo, si hay la herramienta de BizTools que veíamos, digamos, de la misma página de CJR, encontramos la herramienta gráfica de cómo se representa la ciencia. Entonces podemos ahí, por ejemplo, buscar la revista que nos dijo que no y buscamos revistas que están cercanas. Pero también, de hecho, ahora que lo estamos mirando aquí, si nosotros entráramos, pues, si nosotros entráramos digamos, a cualquiera de estas revistas, ahorita viene, digamos, una función que viene con SJR, que pues no lo había, digamos, notado, ¿no? Pero que si ustedes notan, dice, encuentre revistas similares. Entonces, si usted lo mandó, por ejemplo, a esta revista le dijo que no, pues aquí le están diciendo que esta revista es muy, muy similar a la suya. ¿Qué pasa si usted tiene una de 20%? Pues significa que no es tan similar, pero entre más cercano al 100, más similar es. Eso quiere decir que es citable entre sí, es decir, tienen comunidades que se comparten entre sí, que deben de tener formatos de presentación similares entre sí y por lo tanto es útil. Entonces podemos usar esta herramienta que está aquí, ¿no? O también podemos usar la que tenemos por acá, BizTools. Y en Vistus, la primera que tenemos allí se demora un poquito en cargar, pero usted pone la revista y les muestra la revista como si fuera un punto.
Los puntos que están cercanos a esa revista, entre más cerca estén, significa que son cercanas entre sí. O sea, la similitud es mucho más alta. ¿Sí? Pues cualquiera de las dos alternativas es un poco como la intención que tenemos. Entonces, eh, hay unos elementos que se fijan los editores. El interés por la pregunta. ¿Eso qué quiere decir? Lo que usted se preguntó es interesante. O sea, para el campo en el que estamos. Ah, estamos en medicina interna. Esta pregunta para medicina interna es importante. Ah, estamos en derecho. Esta pregunta para en el campo en el que estamos es interesante. Trate entonces de entender muy bien en el contexto, digamos, de lo del estado del arte, por qué usted se interesó por responder esa pregunta. Usted debe tenerlo supremamente claro, porque otra persona debería interesarle, digamos, revisar este trabajo, leer este trabajo, ¿sí? Y aquí digamos que es importante que ustedes dentro del mismo resumen y la carta de presentación que hacen al editor, esto sea como de las líneas que hay que comunicar, oraciones, como si estuviéramos escribiendo un poco medio en Telegrama, ¿no? Entonces, aquí lo importante es señalizar, ¿no? Precisar que la pregunta debe ser interesante, ¿vale? Eh, yo al menos debo entender por qué me interesé en esta pregunta, ¿sí? ¿Por qué hice lo que hice? Si hay algún tipo de avance conceptual, entonces yo puedo decir, bueno, de pronto no sé muy bien cuál es el interés de la pregunta, pero puedo pensar en el avance conceptual. ¿Será que mi trabajo permite un avance del conocimiento? ¿Será que me permite pensar algún procedimiento que ya se viene realizando de otra manera? ¿Será que este artículo va a generar otros artículos posteriores? Una vez publicado, porque esta idea con estos datos está presentando una forma nueva de ver las cosas, de hacer las cosas, de hacer ciencia. Entonces uno puede decir, bueno, si estamos en una revista de inmunología, por ejemplo, inmunoterapia, lo que sea, pues uno diría, ¿será que esto va a cambiar la forma en la que entendemos esto en particular y los tratamientos que se están derivando de ello? Me permite una mayor comprensión, me permite entender, oye, esto siempre digamos que es en términos del área temática en la que me encuentro. Si yo estoy en una revista top relacionada con, digamos, deporte, entonces me permite una mayor comprensión de ese aspecto deportivo al cual yo estoy abordando. ¿Tiene algún efecto directo, un efecto en el corto plazo? Aquí un poco lo que hablábamos en sesiones anteriores sobre relevancia social, es decir, pensar claramente en quién se beneficia y de qué forma puede usarlo y anticipar cualquier obstáculo para poderlo utilizar, para poder usar ese conocimiento. Entonces, aquí digamos que lo que se trata es, oye, los editores están todo el tiempo como buscando esto, entonces es muy importante que usted lo explicite de entrada, es decir, que pone el nombre de estimado editor, nombre del editor, y usted le puede decir al editor, estimado editor, esta pregunta es relevante en mi campo por esto, cambia la manera en que estamos entendiendo esto, es beneficioso para tomadores de decisiones, por ejemplo, o para una comunidad en particular, y de qué manera, digamos, que lo es. También es importante, también se fijan los editores en el rigor. ¿Qué tan rigurosos somos nosotros o qué tan laxos somos nosotros con los procedimientos que seguimos? Y aquí digamos que toda conclusión que nosotros tenemos es una conclusión que debe estar soportada en los datos. Y desde esa perspectiva, entonces, la calidad del dato juega un papel supremamente importante. Por poner un ejemplo, si yo me estoy preguntando por la prevalencia de diabetes e hipertensión, pero la recolección de los datos no tomo ningún paraclínico, sino que lo hago por autorreporte, es decir, le pregunto a la persona si sufre de hipertensión y si sufre de diabetes, pues ahí de alguna manera yo tengo que asumir el riesgo, ¿no? El riesgo de un sesgo importante al respecto de clasificar por autorreporte. Sí, ese es el gol estándar, ¿no? El procedimiento estándar para poder garantizar, porque de última lo que se trata es reducir el sesgo, el riesgo de sistemáticamente equivocarnos. Entonces, ¿qué probabilidad hay?
de que alguien que tiene diabetes diga que no la tiene, o que alguien que sufre hipertensión diga que no sufre hipertensión, cuando en realidad sí, y viceversa. Entonces aquí un poco es, el editor dice, bueno, ¿qué tan rigurosos fueron con los datos que soportan lo que quisieron hacer? Entonces este artículo es sobre, por eso cada artículo es un mundo único. Y de hecho uno quisiera que las decisiones editoriales fueran sencillas, pero normalmente un revisor dice aceptado, otro revisor dice rechazado, ¿sí? Entonces ahí el asunto se vuelve como, bueno, ojalá se pusieran de acuerdo, pero no necesariamente es así. Entonces es importante que nosotros podamos de entrada, cuando estamos pensando en publicar en una revista de alto impacto, y por eso es importante que ustedes digan, bueno, de pronto si estoy pensando que le hace falta o que tengo que mejorar para que sí o sí vaya para una Q2, por ejemplo, ¿sí? Y genial, empezar como en esa línea de publicación. Mm, que es importante también de considerar la lógica detrás de los procedimientos. Muchas veces nosotros hacemos procedimientos estadísticos y no explicamos el sentido o el razonamiento que hay detrás de hacer ese procedimiento estadístico. Y muchas veces esos procedimientos estadísticos siguen una lógica que tenemos como investigadores para garantizar la calidad del dato. Entonces aquí es importante como ir presentando dentro, ahorita vamos a mirar un poco más al detalle, pero ir presentando el paso a paso de lo que nosotros hemos ido decidiendo a lo largo del manuscrito, justificándolo a lo largo del manuscrito. Entonces, claro, hay una lógica detrás de lo que vamos haciendo, pero al mismo tiempo, si es necesario, como en el ejemplo de ahorita de la diabetes, qué otros experimentos o qué otros procedimientos tengo que seguir para tratar de controlar mejor esa variable de interés que se llama diabetes o hipertensión en una población. Si yo estoy utilizando algún tipo de modelamiento, algún tipo de procedimiento estadístico complejo, es apropiado para responder la pregunta. Entonces, muchas veces hacemos procedimientos muy rimbombantes, pero se nos escapa qué es lo que queríamos responder, qué es lo que queremos contestar. Y a veces los procedimientos estadísticos que utilizamos no son suficientes o con ese procedimiento estadístico no me permite, digamos, responder la pregunta que me había fijado o se utiliza para otro, eh, digamos, resultado. Entonces aquí también es importante que el editor lo que va a velar es qué tanto tu artículo es relevante para la revista, para el público que lee la revista, porque en últimas mi reputación como editor está en juego. Es algo así como si yo lidero eh, un lugar de comunicación científica. Y entonces lo que me interesa es que tú me digas a mí cuál es la relevancia que tiene tu artículo, tus datos para la revista, ¿sí? Y sobre todo para la audiencia de la revista. Porque muchas veces, por ejemplo, si lo mandamos a una revista que de pronto sabemos que no va a valorar muy bien nuestros datos porque no conoce, si yo, por ejemplo, soy abogado y lo mando para una revista médica, de pronto puede porque esto también a veces lo han recomendado, ¿no? En algunas situaciones, que dice, oiga, ¿por qué no lo manda, digamos, a revistas de otra, como en el límite, en la frontera de su disciplina, para que lo lean personas no especializadas, para que los revisores, como son no especializados, eh, puedan revisar exclusivamente lo metodológico y dicen, ok, está bien lo metodológico, pero lo que hay de contenido, de pronto, no tienen herramientas para juzgar la calidad de eso que se está diciendo. Entonces, algunas personas optan por publicar así, ¿no? Publicar en lugares donde el significado de los hallazgos solamente los entiende el autor. Y aquí digamos que la recomendación es un poco, más bien, el significado de los hallazgos debería de poderlo notar las personas a las cuales ustedes le están hablando, a las cuales se están dirigiendo. Y muchas veces lo que permite que se cite es también el hecho de qué tanto yo entiendo ese manuscrito.
Entonces, si yo lo que estoy pensando es en que sea mayormente citado, aumentar esas probabilidades, pues es altamente importante que yo me dirija, digamos, a una comunidad donde sé que saben de lo que estoy hablando para que lo puedan utilizar. ¿Cuál es el riesgo? Pues que hay mayor competitividad. Es decir, resaltar por encima de 5 millones de artículos que se publican en un área temática, por ejemplo. Entonces uno dice, ¿qué es lo que lo hace distinto? ¿Qué es lo que lo hace único? Y aquí entonces lo que vamos a hablar es unos pequeños tips que hemos ido resaltando a lo largo del curso, pero que digamos hoy, digamos que los vamos a terminar de subrayar. Tener un argumento. Lo más importante es la narrativa. O sea, si bien es importante cómo ustedes recolectaron los datos, los hechos, ¿no? La evidencia, ¿cierto? Vale. Una narrativa que acompañe esos datos rigurosos es supremamente importante porque te va a llevar de la mano, literalmente, va a llevar al lector a todas las decisiones y conclusiones por las cuales nosotros como autores hemos pasado. Es decir, que en la introducción yo te voy a llevar a recorrer conmigo qué es lo que motivó mi investigación, qué es lo que sabemos, qué es lo que desconocemos, por qué es tan importante saberlo. Y por lo tanto, inclusive, y aquí vienen cambios, porque en la introducción, en las sesiones anteriores, hay posiciones que nos dicen, usted cuando termina de decir lo que no se sabe, entonces usted va a plantear el por qué va a hacer lo que va a hacer, ¿no? Como que, por lo tanto, el objetivo de este estudio es, y punto, metodología. Digamos que en esta lógica de las revistas top, es importante que nosotros trabajamos con público altamente ocupado, altamente especializado. Por lo tanto, tienen poco tiempo y quieren saberlo todo ya. Por lo tanto, se utiliza en la introducción que una vez que nosotros hemos presentado, y ahorita vamos a ver un poco más al detalle, pero una vez hemos presentado el objetivo, el por lo tanto, nuestra investigación es para responder esto, ¿sí? Inmediatamente hacemos una síntesis de los resultados más importantes de nuestro estudio y las implicaciones que tiene. Cosa que la persona con eso diga que ya sé qué va y quiero seguir leyendo sobre el cómo lo hicieron. O sea, cómo obtuvieron estos resultados que son tan importantes, ¿no? Y entonces viene el apartado metodológico. Por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta que no estamos en un discurso, no estamos llenándonos de palabras ni tampoco estamos publicitando algo. O sea, no estamos diciendo esta investigación es súper importante y haciéndola rimbombante usando simplemente la palabra importante, sino que realmente estamos demostrando por qué lo es, siendo muy sucinto. Aquí es interesante que ustedes puedan, en todas las reuniones que tengan, conversaciones que tengan, afinar su mensaje. ¿Cuál es su argumento? ¿Qué es lo que tienen para decir? Porque muchas veces ustedes tienen como los datos, ¿cierto? Y uno dice, bueno, yo con estos datos, ¿qué puedo decir? Entonces, aquí, por ejemplo, algunas alternativas que hay es que ustedes su base de datos la guarden muy bien, ¿cierto? Y que puedan por pestaña, digamos Excel, una pestaña en la que tienen un objetivo, otra pestaña en la que tienen otro objetivo. Eso significa que por cada pestaña ustedes pueden generar un manuscrito. ¿M? Pero entonces, con cada pestaña, ¿cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que puedo decir a partir de estos datos? ¿Sí? Y entonces, ¿cuál es el título y cuál es la narrativa que voy a seguir? ¿Cuál es el razonamiento lógico que voy a tener a partir de estos datos y las razones por las cuales decidí hacer estos experimentos, este plan de análisis y estas conclusiones a las que llegué? Entonces, aquí por eso decimos que un buen artículo va a llevar a los lectores y a los revisores durante el manuscrito, para que cuando llegue usted a decir que el cielo es azul, ellos digan, sí, estoy convencido de que el cielo es azul, independientemente de la hora del día en la que se vea, ¿no? Eh, y en ese orden de ideas, por eso es importante que nosotros vamos, todas las decisiones que vamos tomando a lo largo del manuscrito, podamos justificarlas, podamos decir por qué de esta forma y no de esta otra. Advertir, por ejemplo, cuáles son esas decisiones importantes dentro de nuestro manuscrito. Muchas veces
advertir problemas, ¿cierto? Y la solución a esos problemas hace que un artículo sea citado, porque yo como investigador me encuentro con ese mismo problema y voy a citar a este artículo que dice que hizo eso y así lo resolvió. Entonces yo me encontré con este problema y cito a este para resolver este problema que encontré en mi metodología, ¿sí? Entonces aquí es importante como detallar todos esos pormenores que nosotros también podemos tener lo suficientemente claros como para que pueda ser replicable el estudio. Ahí me estoy adelantando unas diapositivas. No esconder esas limitaciones del estudio, no esconder esos vacíos en el estudio, todos esos links que uno sabe que no funcionan, ¿no? Usted le dio clic al doy y le sale error, no le carga, todo eso evítelo. Digamos que si tiene un manuscrito que no le carga, es preferible que usted se busque otro artículo más relevante que diga algo parecido, pero que el link funcione. Porque lo que hacen los revisores es empezar a verificar absolutamente todo lo que usted pone en su manuscrito y lo que queremos es que confíen en nosotros, ¿no? Que estén convencidos de lo que hemos hecho. Pero si yo entro un link y sale error, si yo digo que los datos se encuentran almacenados en tal lugar y voy a ese lugar y resulta que no están, me genera cierta duda respecto a todo lo que hay ahí. ¿Mm? Entonces ahí vamos empezando como a entender un poco que de lo que se trata es de construir confianza. Para una revista top, lo más importante es que los datos y las argumentaciones derivadas de esos datos sean lógicas y sean suficientes. Entonces, en la carta de presentación, y aquí pues una síntesis, recordar que es 2 minutos con el editor, hagan de cuenta que usted está ahí con su editor y le está diciendo a él lo que es más importante de su manuscrito, ¿sí? Casi que es la puerta, como si estuviera dándole la mano y presentándose. Entonces aquí volver nuevamente si quieren a ver la clase sobre esto, pero principalmente es lo importante que es esa carta dirigida con nombre propio al editor, que sea también nuestro título entonces declarativo, que inclusive pueda llegar a la conclusión, digamos, de nuestro manuscrito. Es algo así como si estuviéramos pensando en un título lo suficientemente descriptivo como para que, como cuando ustedes leen un artículo de revista, ¿no? Pónganse en ese lugar. O sea, ustedes dicen, ve, este título de revista me llama la atención y quiero leerlo, ¿no? No sé, a mí me llegan muchas notificaciones al celular de cosas que aparecen. Aquellas que tienen títulos que me llaman la atención, los abro. Aquellos que no, no. Pasa un poco igual con el asunto. Entonces, un título lo suficientemente descriptivo y ojalá que pueda decir también cuál es el diseño del estudio. ¿Por qué? Porque en las revistas lo que necesitamos un poco es claridad respecto a qué fue lo que se hizo, qué fue lo que se encontró y cómo se hizo. Y entonces uno diría, uy, pero ¿cómo hago eso en un título? De lo que se trata entonces es pensar siempre en términos de qué es lo que hice, ¿no? ¿Qué es lo que encontré? Entonces, si mi artículo es sobre prevalencia, pues entonces será prevalencia. Prevalencia de X cosa y otra cosa, 2 puntos, y el diseño metodológico que haya seguido. Em, es importante porque eso hace ruido. Es como cuando uno dice, no sé, fumar produce cáncer. Digamos que ese es el título del artículo. O como veíamos en sesiones anteriores, tu felicidad produce la muerte en los océanos, ¿sí? Entonces uno diría, ¿cómo así? ¿Qué tiene que ver mi salud mental con los océanos y lo que sucede en los océanos? Pues básicamente aquí se trata es de que, ¿cuál es la principal como idea que quiero, o mensaje que quiero que se lleven las personas? Miren títulos que les llamen la atención de artículos publicados, altamente citados, altamente descargados. Y normalmente lo que tienen en común es que tienen un título que te llama la atención, que te interesa, digamos, leer. Entonces se trata un poco de empezar a construir eso y practicarlo. Pueden surgir distintos títulos. Algunos títulos van a ser muy malos, no pasa nada. El asunto es como empezar a trabajar en ellos, empezar a decir y lo pueden discutir con sus autores y demás, ¿no? En el resumen también es importante que ustedes no den tanto contexto, tanta información. O sea, el resumen es
para que en pocas líneas nosotros digamos qué es lo que sabemos y por qué estamos haciendo esta pregunta que queremos responder y que quede clara cuál es la pregunta o el objetivo que tenemos con el estudio. Debe ser algo corto. También dar información sobre cómo se realizó, tratar de que sea lo más preciso posible, digamos sin ambigüedades. Digamos, algunas enfermedades, ¿no? ¿Cuáles enfermedades vamos a abordar? Se discuten las implicaciones del estudio, ¿no? De una vez, allí mismo, ¿cuáles son las implicaciones del estudio? Tratar entonces de pensar siempre en una audiencia amplia, tratar entonces de que el resumen sea leído por cualquier persona, vale que lo lea cualquiera en su familia. Ah, está en inglés, pero se lo voy a poner en español para que mire a ver si lo entiende. Y terminar entonces el resumen con las implicaciones. Y las implicaciones literalmente no es, se discuten las implicaciones, sino que cuáles son las ideas o las líneas clave de esas implicaciones. Y las implicaciones normalmente tienen que ver con personas de carne y hueso. Es decir, quién y cómo usaría esto que yo acabo de encontrar. En la introducción, digamos que se fija principalmente, ¿vale? Que nosotros podamos entender el contexto teórico, entender la justificación de su trabajo. Tener en mente si yo estoy escribiendo para una audiencia especializada o para una audiencia general. Traducido al castellano es, ¿mi revista es una revista monotemática o es una revista multidisciplinaria? Si es multidisciplinaria, debo de cuidarme de que pueda ser entendido por cualquier profesión y poder entonces mostrar cómo esto que estoy produciendo es útil para otros contextos de investigación distintos al que se gestó, cómo ese problema en últimas que yo estoy abordando, pues tiene una aproximación multidisciplinar. Todo lo que hagamos con acrónimos, ustedes de pronto lo conocen, ¿cierto? Pero así sea altamente utilizado. OMS, pues sí, todo el mundo conoce eso, pero la primera vez que la uso, Organización Mundial de la Salud, paréntesis, OMS, y a partir de ahí, OMS. La introducción entonces busca introducir el tema, dar un contexto, indicar qué es lo que sabemos, qué es importante, trabajos relevantes. Los revisores revisan eso. Oye, ¿estás citando trabajos relevantes o estás citando trabajos que tú conoces? Y aquí es hacer una revisión de literatura, mirar cuáles son los artículos más citados que están en este tema en particular. eh, Y eso digamos que lo podemos ver por número de citaciones. Digamos en PubMed, por ejemplo, quién ha citado este artículo, cuántas citas tiene este artículo. Entonces uno dice, bueno, obligatoriamente este es un artículo de referencia, ¿no? Es el primer artículo del cual se utilizó este instrumento, o es el primer artículo que tocó este concepto, ¿vale? Y cómo este concepto que, no sé, es del 2000, es de los 80, cómo es hoy abordado. Y ahí es importante como tenerlo presente. ¿Qué es aquello que no sabemos? Es importante que también como investigadores sepamos que nuestra investigación está ocupando un vacío de información, de conocimiento, es una curiosidad genuina. Entonces hay que explicitar qué es eso que no hay como un acuerdo, que no hay consenso, que se desconoce al respecto. Y de una vez en la introducción vamos a indicar qué es lo que nosotros, cuál es el propósito, digamos, de nuestro estudio. O sea, si desconocemos esto, por lo tanto, vamos a hacer esto. Y aquí es el cambio que estábamos diciendo. Digamos, para algunos autores, ustedes pueden terminar su introducción con, por lo tanto, esto es lo que vamos a hacer y luego la metodología. Pero, digamos, en las revistas de alto impacto es recomendable que ustedes puedan resumir los resultados de su trabajo en un párrafo. ¿Sí? Entonces, esto es lo que queremos hacer y esto es lo que encontramos, ¿no? Como esto es lo que se hizo y esto es lo que encontré y las implicaciones que eso tiene, ¿no? Algo muy, muy sucinto. En los resultados es muy importante que los subtítulos muchas veces pensamos deben ser como los objetivos, pero aquí digamos que el tip está un poco pensar en términos de conclusiones del apartado. Es decir, si este apartado me permite las características clínicas de los participantes, pues así se va a llamar. Si este me habla de la prevalencia, pues así se va a llamar. Entonces es un poco como
que el subtítulo me ayuda a mí como a fijar la atención. O sea, si yo quiero leer sobre los resultados de prevalencia, pues voy a ir al subtítulo de resultados de prevalencia y eso es lo que voy a encontrar y por lo tanto la gráfica, el material suplementario, la tabla que voy a presentar debe ir en consonancia con ese subtítulo. No deberíamos de tener gráficas que hablen de otra cosa diferente a aquello que se ha prometido. Mm, Casi que cuando arrancamos la primera oración después de ese subtítulo, esa primera oración debería ayudarnos a entender qué fue lo que hicimos, ¿no? ¿Qué fue lo que encontramos? A justificar por qué lo estamos haciendo. Escojan ustedes de ejemplo un artículo altamente citado y fíjense en los resultados y normalmente lo que vamos a encontrar es una oración que contextualiza, hace que uno se apropie, ¿no? De lo que se va a encontrar, de entender un poco por qué se buscó los parámetros clínicos y no se buscó los parámetros socioeconómicos. Entender un poco eso. Disponer, por ejemplo, entonces, de una manera lógica, cada una de las decisiones que se han ido tomando y los argumentos que se derivan. Entonces, a veces de lo que se trata un poco es de poner en orden nuestras ideas, porque tenemos demasiados datos o demasiados resultados. Entonces uno dice, bueno, ¿qué presento primero? Y aquí la intención es que lo hagamos de una manera jerárquica, es decir, que vayamos de lo más importante a lo menos importante. Y que eso entonces nos permita como no perder de vista el mensaje clave que queremos comunicar. Es importante entonces que cada resultado que tengamos lo podamos explicar claramente. ¿Eso qué quiere decir? Que a veces nosotros colocamos estadísticos y ya, decimos, Este fue el resultado del estadístico, pero ¿eso qué significa? ¿No? Y cuando decimos qué significa es porque el lector, recuerde que es un lector especializado y lo que está evaluando es qué tanto usted entiende lo que está diciendo. ¿Sí? Este está hablando mi lenguaje. Listo, lo puedo seguir leyendo. Este no sabe lo que está hablando. Sí, entonces el asunto se vuelve un poco como entre más claridad yo tenga con los procedimientos que seguí, los resultados que encontré y lo que significa, lo que implica, mejor. Por lo tanto, empezamos con, entonces fíjense que esto se vuelve como reiterativo, o sea, lo que nos interesa es que no malinterpreten, lo que nos interesa es que interpreten lo que nosotros queremos que interpreten. Por lo tanto, resultado, primera línea o primera oración con el significado de lo que hacemos, lo que significa, ¿cierto? Resultados y nuevamente terminamos nuevamente reafirmando qué fue lo que encontramos. Como si estuviéramos llevando al lector uno a uno por las decisiones que hemos ido tomando a lo largo del manuscrito. Es decir, yo encontré esto y eso me llevó a mí a pensar esto. Para eso, entonces, voy a verificarlo con esto. Se hizo una prueba de hipótesis para verificarlo. No se encontró. Por lo tanto, entonces son grupos independientes, lo que sea, ¿no? Entonces, el asunto es ir guiando paso a paso lo que nosotros vamos decidiendo para ir diciendo, oye, este dato que yo estoy presentando es lógico, uno, y dos, lo interpreté muy bien, porque te he mostrado la forma y el proceso que seguí para interpretarlo y lo que puedo decir a partir de él, ¿no? Entonces, ayuda a que el lector siga las conclusiones que usted está llegando y aquí es importante evitar sobreestimar, evitar concluir, como que de una vez dar la conclusión, es como ir poco a poco llevando, manteniendo el suspenso, ¿no? ¿Qué es lo que sé hasta este momento? Esto es lo que puedo decir y ahora entonces voy a hacer esto y con eso me permite entonces decir esto y así sucesivamente. Para luego, si el apartado se llamaba prevalencia, entonces ¿cuál fue la prevalencia? ¿Mm? Concluirlo de esa manera. Ser conciso y al punto, la historia debe ser simple y breve. Recuerda que usted tiene un público que es muy, muy especializado, pero al mismo tiempo nos interesa que no tiene poco tiempo al grano, de frente, y evitar todo tipo de tecnicismos, jergas, que a veces uno pone fórmulas y no cree que con eso el otro sabe lo que uno sabe. No. Si uno puso alguna cuestión ahí que poca población conoce, pues usted sea humilde y diga, mira, esto significa esto, la X es esto. Trátelo de ponerlo más simple para que la otra persona pueda seguir su argumentación.
En la discusión también es importante entonces reafirmar todo lo hecho en el manuscrito. No es necesario reafirmarlo, ¿vale? Realmente lo que nosotros necesitamos es resumir los hallazgos más importantes, ¿sí? ¿Qué fue lo que encontramos? Entonces vamos a ir en la discusión casi que de lo particular a lo general. Esto es lo que encontré y estas son las implicaciones que tiene. Por lo tanto, ese resultado lo voy a poner en contexto con la literatura que es previa, con la literatura que es relevante y, como les mencionaba, los revisores eso fijan. Es relevante esa cita para contextualizar. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver en qué se fijan los revisores también, o para que lo tengan presente. Explicitar entonces cualquier tipo de limitación, advertencia, cualquier malinterpretación que se puedan dar a los datos y poder entonces entender esa posible otra forma de ser interpretados y póngalo de manifiesto. Porque normalmente cuando un revisor está leyendo, puede estar diciendo, oye, pero es que esto no es como, no se interpreta como él lo está interpretando o ella lo está interpretando. Entonces, por eso es importante cuando uno se encuentra en la discusión con que el autor reconoce que puede existir otra forma de interpretación, no necesariamente la que él tiene, uno como revisor dice, ok, o sea, este man es alguien a quien le interesa aproximarse a la verdad, ¿no? Está interesado en reclamar ese lugar de qué es lo que realmente sabemos, ¿no? No es dogmático, no está cerrado. Entonces uno puede confiar un poco más en ser investigado. Y uno realmente como revisor se calma, o sea, uno empieza a advertir advertencias, uno empieza a mirar cosas que le llaman la atención y es interesante cuando las reconocen. Y es interesante también cuando de pronto el mismo autor reconoce cosas que de pronto uno como revisor no se le habían ocurrido como posibles limitaciones en la interpretación. Cualquier dato que contradiga un trabajo previamente publicado es importante discutirlo, o sea, no lo dejen ahí como por fuera, porque un revisor, un editor, va a decir como es importante que explique qué significa ese resultado que usted tuvo, por qué lo obtuvo, ¿no? Porque está contradiciendo, miren, este trabajo, y le van a citar el trabajo. O sea, usted está contradiciendo estos trabajos previamente publicados, no necesariamente en la revista en la que usted está mandando, en otras revistas. Entonces es importante que usted como que no diga, "Oye, ojalá que no lo descubran", no es, yo sé que estoy contradiciendo esto y creo que lo estoy contradiciendo porque en el trabajo de ellos siguieron un marcador X, yo utilicé otro marcador, ellos siguieron un procedimiento, yo seguí este otro. El asunto es tratar de entender por qué estamos contradiciendo los resultados previos. Eso ayuda también a contextualizar el asunto. Y eso también nos ayuda un poco como a entender las implicaciones que tiene para la investigación, ¿no? Para lo que hacemos y sobre todo, no solamente para entender qué es lo que estamos haciendo, sino qué otras investigaciones se pueden derivar de este estudio. Futuras investigaciones, cuáles pueden ser los pasos siguientes. De hecho, uno como investigador cita mucho más fácilmente a alguien que te está sugiriendo de una vez por dónde debes de seguir investigando. Entonces, yo justifico mi investigación porque es que este artículo publicado menciona que hay un vacío en esto, que se sigue investigando en esto, que no está muy claro esto. Por lo tanto, yo voy a hacerlo. Es casi que obligatorio citar. Entonces lo hago de tal manera que casi que obligo al otro a citar. Pero si yo lo dejo abierto a, se recomiendan futuras investigaciones, pues digamos que no hay mucha diferencia entre cualquiera y mi trabajo explícitamente. Entonces, futuras investigaciones en qué específicamente, qué es lo que no está tan claro de tu manuscrito que hace que requiera futura investigación y sobre qué, de qué manera hay que hacerlo, más explícito. Em, los títulos de las figuras y los métodos, ahí también es importante que nosotros podamos decir, oye, lo que voy a poner en la figura como título debe decir realmente, pues, cuál es el mensaje que quiero comunicar. O sea, el título es la oración de conclusión, ¿no? ¿Qué es lo que encontré? La tabla, ¿qué es lo que encontré? O sea, el título es, ¿qué es lo que encontré en últimas?
Entonces, de esa manera, en los métodos, pues siempre es importante como qué fue lo que se hizo y qué es lo que estamos mostrando. O sea, las figuras deben de leerse por sí mismas. Si yo utilicé un color verde, ¿qué significa ese color verde? Si yo coloqué centímetros y lo estoy usando de pronto de otra forma, precisar para que se entienda la unidad de medida, para que se entienda si hay temporalidades, eso es en meses, en días, que quede muy claro absolutamente todo, que se pueda como replicar. Siempre la importancia es esto, ¿no? Tratar de que quede claro absolutamente todo el proceso de análisis, todo el proceso de recolección, para que uno pueda confiar, ¿no? Confiar en el dato, confiar en el procedimiento que se siguió, las anticipaciones que se hicieron, las, digamos, dificultades que se trazaron y cómo se resolvieron. O sea, que se pueda replicar. O sea, si se hizo virtual la aplicación, listo, virtual, ¿con qué procedimiento? ¿Qué fue en última lo que se hizo? Em, pues, siempre pensar, oye, si yo fuera a replicar este estudio, ¿qué datos me hacen falta para que alguien lo pueda replicar? Entonces, la mejor manera de hacerlo es páseselo a alguien para que vea si hace falta y qué falta. Mm, aquí es, digamos que hemos hablado de que pues podemos citar a otros cuando el procedimiento es muy, muy, muy frecuente, ¿cierto? Muy, muy conocido, pero la recomendación es tratar de que no salgan del manuscrito. Entonces, describir brevemente qué fue lo que hicimos y que si alguien quiere un poco más de detalle, pues digamos que lo referenciamos, ¿no? Es decir, se siguió el procedimiento de análisis de contenido, poner la referencia, pero yo voy a explicar cómo es el análisis de contenido. Y el que quiera más detalles, pues va a la referencia. Todo es importante, pero casi que aquí lo importante es, ¿qué hora es? Uy, pucha. Mm, pero es más que nada como tener siempre en cuenta que nos centramos en la ciencia, que muchas veces lo que nosotros queremos es que se entienda el mensaje. O sea, lo más importante es cuidar que el mensaje quede claro, que a veces uno se puede equivocar, ¿no? Es que yo iba a poner un 2 y escribí un 3. Esos son los errores honestos, pero darles dos o tres leídas para que no hayan errores de coherencia. O sea, por ejemplo, yo digo que la muestra era, no sé, 3100 y en los resultados aparece un N de 3115. Entonces, al fin, ¿qué? ¿No? Entonces, ahí el asunto es, si bien me equivoqué, pues volverlo a leer para evitarme esos errores, para evitar, por ejemplo, duplicaciones, es decir, volver a decir lo mismo varias veces. Si alguien pide el registro, pues usted lo tiene organizadito. Esta decisión editorial muchas veces pues va en una serie de recoger todo lo que han dicho, revisar con otros, verificar, se pone como en una balanza, bueno, de esto de pronto se puede solventar, pero es muy interesante, pero el punto es que el editor es quien termina decidiendo sobre los manuscritos. Mm, un editor también va a mirar, oye, bueno, ¿qué tan cerca está el manuscrito del estándar de la revista? ¿Cómo nosotros podemos saber, ¿no? ¿Qué artículos se publican en la revista? Pero, por ejemplo, si hay inquietudes sobre la relevancia de los hallazgos, si, por ejemplo, lo pregunta es interesante, pero los datos no ayudan a la conclusión, digamos que no es la mejor revista, ¿no? Mm, es un estudio interesante, pero todavía le falta algunos otros procesos estadísticos, metodológicos para corroborar lo que están planteando. Mm, entonces, en últimas, de lo que se busca, ¿no? Es como editor, yo digo, ok, si las revisiones son significativas, pero ayudan a tener un camino claro de mejoramiento del manuscrito, son muy puntuales, pues eso ayuda a mejorarlo, pues son bienvenidas esas revisiones y muy seguramente la decisión va a ser favorable. Hay revisiones que pueden generar inclusive nuevo o varios manuscritos, o inclusive conclusiones que pueden ser cuestionadas. Hay inclusive revisores que cambian, digamos, el mensaje del manuscrito. Dicen, no, usted lo que estaba buscando era otra cosa. Entonces aquí un poco es, para mí como editor, lo que buscamos en últimas es revisiones que sean significativas, pero que nada de esto, digamos, que nos cambie. Y si yo fuera revisor, ¿no? ¿Qué se fija un revisor?
Entonces, el revisor nuevamente te entrega un resumen, te dice, mira, esta investigación busca esto, hizo esto y encontró esto. ¿Cuáles son las fortalezas que tiene? ¿Qué es lo que hace que sea relevante? ¿Cuál es el aporte? Si ese aporte está limitado por otros estudios que han sido previamente publicados, entonces dígalos. Entonces el revisor va a decir, vea, es que él dice que es el único que lo ha hecho, pero aquí hay otros que lo han hecho, ¿no? ¿Cuáles son las mayores preocupaciones que tienen los revisores cuando revisan? Nos preocupa bastante los experimentos y los resultados, la calidad metodológica y la calidad de los datos. Entonces, aquí es importante, y se les dice mucho a los revisores, focalizarse en lo que es necesario para que se soporten las conclusiones. O sea, a veces piden cosas que les gustaría encontrar, pero no son necesarias. Pero sí es importante fijarse en si los procedimientos metodológicos son suficientes para soportar la conclusión. Menores preocupaciones. Dicen también, oye, de pronto inglés, de pronto redacción, cosas de forma, ¿no? ¿Qué tanto es claro cómo se hizo? ¿Qué tanto se puede reproducir? ¿Qué tanto se puede repetir el análisis? ¿Sí? Por ejemplo, el estudio es potente, o sea, ¿se puede generalizar o no se puede generalizar? Faltaron experimentos. Las decisiones positivas van en esta línea. ¿Qué tan novedoso es el trabajo? ¿Qué tanto impacta a la comunidad de la revista? ¿Qué tanto se pueden generalizar? ¿Qué tanto desafía lo que se sabe? ¿Qué tanto es robusto lo metodológico? ¿Qué tanto también se presentan datos negativos? ¿Cómo también aparecen por ejemplo, una revista de ciencias médicas, pues entender una comprensión sobre mecanismos de una enfermedad o la variabilidad clínica en un paciente es altamente interesante? ¿Por qué te dirían que no? Una pobre selección de participantes, no tener, digamos, un claro grupo de comparación o selección, digamos, de los participantes, pocos pacientes para que sea concluyente o tener un poder muy bajito, casi que una excesiva, casi que es como, este trabajo sirve para algo muy puntual, difícilmente se puede utilizar para otras cosas, ¿sí? Entonces cuando tenemos trabajos así, Q1, Q2 va a ser difícil, mejor Q3, Q4, ahí sí, porque nuestro mensaje es muy puntual, solo puede ser usado para algo muy específico, pero sí puede ser generalizable. Entonces ahí la pregunta es, oye, la depresión está en todo el mundo. Entonces, si hablo de depresión, no importa si son de Cali, no importa si son de Los Hormiguero, no importa. Análisis exploratorios, normalmente en las top no se usan. Y producciones que son, como a la una excesiva, pudieron haber reportado en un solo artículo bien su mensaje. Bien, bueno, pues ha sido un placer acompañarlo en este camino. Les voy a colocar aquí el link de la reunión y pues cualquier cosa con... Alejandro, Sí, hola. no, no, me siento muy satisfecha con tu curso. Logré entregar el artículo que te dije que tenía devuelto, Súper. pero yo pensé que yo no tenía que hacer ninguna carta y en tu curso descubrí que era bueno entrar con eh, decir, con digamos, que un formato más agradable, Ujú, no del regañado, sino del agradecido. Y ujú, entonces, bueno, logré entregar el artículo y también hice correcciones del resumen. Me ujú. sirvió mucho todo lo que expusiste acá y, y por fin nunca pude entrar Al foro. al foro. Todavía hasta ayer lo intenté. Y no, mira, pues. No, al foro no puedo entrar, no puedo entrar al foro. Ujú. eh, Le doy clic en todos los lados y no hay forma de que yo cree un comentario. No, Pero bueno, ni como responder a la dijiste que se discusión. podía dejar el comentario, lo enviaré por correo. Sí, dale, dale. Eso te iba a decir Nada, que no puedo ni responder. Me sale Alejandro, me sale tu correo, me sale no, todo, pero
Bueno, pues mira, sí, envíamelo por De correo. hecho, nadie ha entrado. Y Sí, yo mira, que quiero entrar, yo que ajá, quiero entrar, pero yo lo voy a dale. dejar en tu correo. No, me mandas el correo, Correcto. alejandro.otero. Y entonces ahí del... Ah, perfecto. Sí, me lo envías, yo te lo voy a poner aquí, Alejandro. Sí, y tuve problemas con mi táctil, pero alcancé a grabar toda la clase que tú no grabaste, esa del rechazo del artículo. Yo esa no me la iba a perder porque yo tenía mi artículo rechazado. Y Claro, bueno, te tengo el audio, te lo pasaré por correo también. Listo para que lo puedas colgar. dale, Julia que muchas gracias. llamaba, me llamaba, me llamaba. Entonces, No, re táctil, bien, re bien. el Sí, táctil no me de hecho, funcionó, pero cuando tenga la me noticia, grabé todo el audio. genial. Listo. Sí, cuando tenga la noticia de la publicación, me la compartes, que me parece genial que lo ¿Cuál noticia? divulgarlo y todo. Bueno, Correcto, correcto, porque queda como producto de de este trabajo que hemos hecho acá. A mí me ha ujú, servido mucho y en especial que llegó justo con el rechazo, pero yo estaba así como toda tirada y bueno, yo decía, bueno, no era tan demoledora la noticia, pero yo decía, ay, no, yo no voy a eso. Y de pronto ya ahí me fui animando, clase a clase, bueno, ya lo entregué y ya va a publicarse, apenas que me publiquen, ya lo compartiré contigo, por correo será también. genial, Y no sé, súper, pues el comentario también lo haré. súper. Ahí me ayudó muchísimo el resumen, porque tenía errores en el resumen. Y, y Sí, aparte de eso, la carta al editor, porque uno, cuando se lo devuelven, nunca me imaginé que tenía que hacerle una carta al editor. Qué vergüenza. Pero sí fue súper. muy amigable y también me contestó, estimada Dalis. Ajá, Yo, genial, y me genial. escribió Sí, correcto mi sí, nombre, todo, sí, correcto. sí, Y genial. claro, y cuando vayan a hacer cursos de revisión, yo sí me anoto en los cursos de revisión. Ah, perfecto, perfecto. Sí, ahí vamos a seguir. Yo espero que Bueno, haciendo esto. Bueno, me alegra mucho que te haya servido, que haya sido muy útil. agradecida nuevamente. Bueno, bueno. Profe Alejandro, muchísimas gracias también. Comparto lo que dice la compañera. Muchas gracias. Realmente todos sus conocimientos nos sirven a todos muchos. Y pues nada, también estaré atenta a los cursos que se vuelvan a abrir nuevamente. Vale, a ustedes muchas gracias por estar también, porque esto sí, pues de 6 a 7 normalmente es un poco pesado, pero me les agradezco por estar ahí. Yo voy a terminar de cargar todo al grupo para que puedan pues, verlo las veces que necesiten y las preguntas que tengan que se deriven de allí, pues si no se puede por el responder al debate del foro, entonces correo electrónico y, y listo, calisto, bueno, que estén muy bien. Feliz resto de vida. Cuídense mucho. Chao.